Buenas tardes, queridos hermanos, queridas personas que nos acompañan en lo que es este canal de Servidoctrina. Los esperamos para que nos sigan acompañando y nos sigan siguiendo, ¿verdad?, en el canal. En este momento voy a compartir una porción de la palabra de Dios del Evangelio San Mateo, capítulo 19, versículo 13 al 15. Dice la palabra de Dios: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Querida persona, este pasaje está puesto precisamente en un punto culminante en la palabra de Dios. Está puesto después de lo que el Señor toca del tema del divorcio. Es decir, una vida disfuncional, una familia disfuncional, una disolución social y familiar. Entonces llegaron los fariseos, le hacen la pregunta sobre el divorcio, porque había un problema de divorcio a cantidades y a raudales muy altos en los tiempos del Señor Jesucristo, y de alguna manera las familias quedaban completamente heridas y completamente quebrantadas. ¿Qué es lo que el Señor quería? Pues enseñar primeramente que Dios lo que anhela es familias fuertes, familias solventes, familias poderosas. Pero las familias fuertes, solventes y poderosas son familias donde ambos, tanto papá como mamá, se preocupan por ellos mismos, entre ellos mismos y por sus hijos. Dice la palabra de Dios que les fueron presentados unos niños. ¿Y quiénes les fueron presentados? De acuerdo a lo que es el texto griego, koiné, dice que los mismos padres de los niños trajeron a los niños al Señor Jesucristo. Es decir, ellos se encargaron de traer a los pies del Señor Jesucristo a esos niños pequeños, a esos niños de brazos, a esos niños de alguna manera párvulos, chiquitos o de edad, no sé, considerable, de entre 8 a 12 años, pero sobre todo niños muy, muy pequeños. La palabra del Señor nos enseña algo muy importante. Para Dios lo importante es la familia. Para Dios no le es importante el ego, el egoísmo. Muchas veces el divorcio es producto del egoísmo, del ego, de la soberbia, de los pensamientos humanos y de los pensamientos que luchan contra nuestra alma y contra nuestra mente. Y adelante está escrito un pasaje de Jesús y el joven rico, donde muchas veces el joven rico, más que inclinarse por las cosas del reino celestial, se inclina por las cosas del reino terrenal, las riquezas, los bienes materiales. Pero para el Señor lo más importante es que las personas vengan a sus pies. Eso es lo importante. Lo importante para el Señor, queridas personas, no es el reino terrenal, porque aquí nosotros vamos solamente de pasadita. No son las riquezas. Lo que al Señor le importa muchas veces son los bienes y el reino espiritual y celestial. Eso es lo más importante para el Señor. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?, dice la palabra del Señor. Y aquí la palabra del Señor, después de que da la enseñanza tremenda en contra del divorcio, el Señor da y queda la escritura ahí perpetrada para enseñarnos y ponernos incrustadamente el pasaje de lo que es la bendición familiar. Lo que se ve en la reunión familiar, de los papás, ambos llevando a los niños a los pies del Señor Jesucristo. Así es. Fíjese que unas familias y una sociedad sana es cuando hay familias sanas, cuando hay hombres y mujeres que se ponen de acuerdo por seguir a su maestro, al Señor Jesucristo. Y si ellos lo llevaron con ella, con el Señor Jesús, es porque estaban convencidos que era el único camino que podía bendecir grandemente a la generación siguiente, que eran sus hijos, sus niños. Queridos hermanos, queridas mamás, queridos papás, queridos creyentes que nos escuchan, déjenme le digo una cosa: no hay un lugar más seguro, familiarmente hablando, para que nuestras familias tengan éxito, que llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Si usted va a una iglesia cristiana, no deje de llevar a sus hijos a los pies del Señor. No deje de inculcarles el camino del Señor. Llévelos a los pies del Señor. Y no solamente los lleve en el sentido literal, en el sentido físico, a que los lleve a una congregación, sino llévelos a los pies de Cristo, de que se enamoren del Señor. Que ellos busquen al Señor, que ellos lo vean a usted, que usted lee la palabra del Señor, que ora al Señor, que ayuna al Señor, que adora al Señor, que sirve al Señor. Cuando usted realmente es un ejemplo maravilloso a sus hijos, su ejemplo y su legado es increíblemente impactante a la vida de sus hijos. Dice la palabra de Dios que le fueron presentados unos niños, unos cuantos niños, no todos los niños. Y déjeme le digo una cosa: nosotros debemos de hacer esa singularidad, llevarle esos unos niños nuestros a los pies del Señor. ¿Para qué? Pues para que pusiese las manos sobre ellos, orasen y que los bendijesen. Ese era el propósito. Llevarlos: Señor, pon tu mano sobre ellos, Señor, ora por ellos, Señor, bendícelos a ellos. Ese era el propósito. Nosotros somos papás que tenemos la responsabilidad familiar,
Para que haya una sociedad maravillosamente nutrida, fuerte, poderosa, fortalecida, edificante, tenemos que orar por nuestros hijos y por nuestras generaciones. Tenemos que bendecir a nuestros hijos, tratarlos con gracia, con amor, con ternura, con misericordia, y tenemos que ponerlos a los pies del Señor Jesucristo. Pero déjenme leer una cosa, ellos querían sobre todo que el Señor orase por ellos, pusiese la mano sobre ellos y que los bendijese a ellos. No hay nadie mejor que nuestro Señor Jesucristo que ore por ellos a favor de nuestros hijos. No hay nadie mejor que los bendiga mejor que nuestro Señor Jesucristo. Y no hay nadie mejor que imponga la mano. Imponer la mano significa encaminamiento, significa ungir, significa responsabilizar, significa encomendar algo a alguien. Era la imposición de manos. En aquellos tiempos, cuando los apóstoles iban a poner a alguien en una iglesia como líderes, ancianos, imponían las manos sobre ellos, dándole o confiriendo de alguna manera un poder, una autoridad, una gracia, un reconocimiento público. Y déjeme le digo una cosa, qué hermoso es cuando nuestro Señor Jesucristo ore por nuestros hijos, interceda por nuestros hijos, bendiga a nuestros hijos, pero sobre todo utilice a nuestros hijos, que imponga su autoridad, que imponga su reino, que imponga sus manos, para que unja de alguna manera poderosa a cada uno de nuestros hijos, para que nuestros hijos puedan ser útiles en el servicio del Señor. Déjeme le digo, es maravilloso que nuestros hijos estudien, es maravilloso que ellos trabajen, es maravilloso que nuestros hijos y que nuestras hijas tengan de alguna manera una carrera, un desarrollo. Es increíblemente maravilloso, sí es cierto, pero déjeme le digo una cosa, no hay mejor camino para instruir a nuestros hijos al servicio, a la mayordomía, al ministerio, que servir en los caminos del Señor. Como enseñadores, como directores de música, como maestras de niños, como personas que se dediquen a tocar un instrumento en la iglesia o simplemente en el hogar, pero para llevarle gloria a Dios. Es lo mejor, es lo más glorioso, es lo más maravilloso. ¿Por qué? Porque nuestros hijos realmente deben de ser, sí, educados, sí, que estén estudiados, sí, que tengan bonito trabajo y buen trabajo generador, pero sobre todo que tengan la bendición de Dios, sobre todo que tengan la oración de Cristo a su favor y sobre todo que tengan la encomienda del Señor a sus vidas, poniendo sus manos sobre ellos para que les sirvan al Señor en la obra. Una de las cosas que a mí me gustaría, que solamente Dios sabe qué hacer, es que mi hijo, que sobre todo yo tengo un hijo y dos hijas, que ellos y ellas tengan la gracia del Señor para servir al Señor, de acuerdo a como el Señor los quiera usar, pero que estén en el camino del Señor, que el Señor interceda por sus vidas para salvación, para vida eterna, para gracia, pero sobre todo para servicio, y que le sirvan al Señor con sus talentos, con sus dones, con sus cualidades, con sus beneficios que tienen a favor de Dios, mis hijas y mi hijo. Queridas personas, y por último, dice que los discípulos cuando vieron que sucedía eso, los reprendieron, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Fíjese ¿qué nos dice la Escritura? Nos dice que cuando ellos llevaron a los niños o a los muchachos a que el Señor orase por ellos, bendijese a ellos y los impusiera las manos de unción sobre ellos, dice que hubo una oposición. Los mismos discípulos se opusieron, los mismos que estaban cerca del Señor Jesucristo empezaron a correr a las familias, a los papás, a las mamás, a los niños, empezaron a diseminarlos por todas partes y a correrlos de que no se acercaran al Divino Maestro. Y de alguna manera, déjame le digo una cosa, muchas veces cuando nosotros queremos familias sólidas, matrimonios sólidos, hijos sólidos, déjame le digo, muchas veces va a haber oposición, no va a ser fácil. En este caso, bueno, los discípulos de manera ignorante pues trataban de difuminar las reuniones de las multitudes. Pero muchas veces, queridos hermanos, queridas hermanas, va a haber oposiciones que van a tratar de difuminar la relación y la estabilidad familiar y sobre todo la dirección de nuestros hijos para el buen camino. Pero déjeme le digo, usted no se desanime, porque mientras usted se mantenga firme y determinado en que el Señor ore por sus hijos, usted ore por ellos, el Señor los bendiga, usted los bendiga y que el Señor los use y los unja y ponga su mano sobre ellos para usarlos, déjeme le digo una cosa, el Señor siempre sale a nuestra defensa. El Señor salió a la defensa de esas familias ante sus discípulos, no se dejó influenciar por ellos, sino les dijo, momento, no, déjenlos, que los niños vengan a mí. Él fue el defensor de los niños, Él fue el defensor de las familias, Él fue el defensor de los papás. Él tenía la última palabra. A pesar de que los discípulos dijeran cualquier cosa, Él era el que era el maestro, Él era el protagonista de esta historia. Y de alguna manera, querida persona y hermano y amigo, el protagonista y el que está a la defensa de las familias, de los hogares, de los matrimonios, de nuestros hijos, es el mismo Señor Jesucristo.
Él se interesa por nuestras familias, Él se interesa por nosotros, por nuestros hijos. Él dijo, dejen a los niños venir a mí. Y ese es el propósito, dejar y empezar a promocionar que nuestros niños, nuestros jóvenes, adolescentes, vayan a los pies del Señor Jesucristo, que ellos vayan al Señor, que ellos se interesen en adentrarse a conocer al Señor y acercarse al Señor. No hay mejor camino, no hay mejor persona que ir al Señor Jesucristo. Dice, no se los impidáis. ¿Por qué dice no se los impidáis? Porque claro que muchas veces puede haber impedimentos. Puede haber a veces impedimentos. A veces nosotros nos limitamos a decir impedimentos que puedan haber en nuestras vidas. A veces es que no puedo hacer esto, no puedo ir al Señor, no puedo ir a la iglesia, no puedo orar. Y muchas veces va a haber impedimentos. Pero déjeme le digo y le doy una buena noticia. El Señor da la gracia para que no haya impedimento cuando el Señor se propone a bendecir nuestras vidas. Porque los tales es el reino de los cielos. El propósito del Señor Jesucristo, querida persona, amigo y hermano, es que las personas puedan encontrar y alcanzar algo importante, necesario, indispensable, el reino de los cielos. Eso es lo más importante. El reino terrenal, aquí estamos. Para eso Dios nos permitió estar en esta tierra, para algún día conocer, amar y adorar y exaltar a nuestro Dios. Pero el propósito del Señor es que nosotros, al igual que nuestros hijos, podamos encontrar el reino de los cielos. En esta vida y en la eternidad, vivir en los cielos del Señor, en la gloria de Dios, en el cielo. ¿Cómo lo haré, hermano Adrián? Que nuestros hijos conozcan al Señor y que puedan estar en su reino. Pues eso, llevándolos a los pies del Señor Jesucristo, enseñándoles el Evangelio del Señor y diciéndole que solamente hay un Salvador. Ese es Cristo el Señor. Reconociendo que somos pecadores, que merecemos la condenación del infierno, pero que solo Jesucristo pagó el precio de nuestra salvación con su muerte y resurrección. Así con el Evangelio es como podemos encontrar yo, ustedes, mis hijos, sus hijos, nuestros descendientes, nietos, el reino de Dios, el reino de los cielos, y estar algún día con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por último, como conclusión, es, habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. ¿Qué hizo el Señor? Pues no se impidió nada de que el Señor pusiera las manos sobre ellos, orara y bendijera a ellos. Es decir, oración, unción, bendición, se logró, se capitalizó, se realizó. Misión cumplida, podríamos decir. El Señor hizo lo cual las familias, los papás, los hogares llevaban como objetivo. El objetivo, la meta, tuvo éxito. El Señor puso las manos sobre ellos y puesto las manos sobre ellos, se fue de ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que nada deja inconcluso. Todo lo que Él comienza, lo termina. Él se fue y al final de cuentas siguió su camino. Queridos hermanos, queridas hermanas, queridas familias, queridas personas que nos ven, déjenme leer una cosa. El que comenzó en nosotros la buena obra que es Cristo, la perfeccionará hasta su día perfecto. Así que usted confíe en el Señor y Él hará su obra en su vida, en mi vida y en nuestras familias. Toda la gloria es del Señor. Los esperamos en la siguiente enseñanza, estudio, predicación de Servidoctrinas. Síganos, denos un like. Lo esperamos en el canal. Dios les bendiga. Muchas gracias, queridos hermanos y amigos. Hasta luego. Hasta la próxima.